Al final del libro de Corintios, Pablo nos habla sobre dos temas, el amor y la profecía. Así que vamos a dividir hoy entre amor y profecía. La profecía, de alguna manera, es cuando Dios, en su misericordia, permite ver un poco hacia futuro lo que va a suceder. Si tomamos el libro de Jeremías, Jeremías tenía 8 años, más o menos, cuando Dios lo visita y le dice que él va a tener que usar su voz y hablar y hacer. Y esa es la parte impresionante. Pero si ustedes se van conmigo y van a leer el Salmo 21, y el Salmo 21 tiene algo interesante, que es que si nosotros nos vemos, el Salmo 21 dice, porque has bendecido siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia no será conmovido. Y habla de que alcanzará tu mano a todos tus enemigos y tu diestra a los que aborrecen. Y empieza como preparar, lo cual lo vemos más dentro de eso hacia el Salmo 22. Y solo vamos a hablar un poco de estos dos salmos, porque la parte interesante de este salmo, y es que dice, se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el reino. Y de ahí nos vamos hacia la interesante idea de esta parte, y es Salmo 22 desde el 12, ¿ok? Y vamos desde ahí para entender un poco las profecías. Voy a empezar desde el 6, perdón. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrenle él, sálvenle, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos como toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugente. Ha sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de las entrañas, como tiesto se secó mi vigor, la lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Hor- Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y esta parte del 16 es importante. Esa es la versión de la Reina Valera. Vamos a irnos a la traducción actual y dentro de esto lo que vemos es lo siguiente. Nos vamos otra vez al 16 y dice, una banda de malvados que parece manada de perros me rodea por todos lados y me desgarra pies y manos y hasta puedo verme los huesos. Esta parte interesante que también dice que se echaron a juego, lo que hace es lo mismo que le pasó a Jesús en la crucifixión. Pero ojo a la parte interesante en todo esto, y es lo que más llama la atención, ¿verdad? Esto fue escrito en un momento donde no existía la crucifixión. Salmo 22, para tener una idea, la crucifixión fue entre los siglos 6 y 7 antes de Cristo. Ahí fue donde se inventó, ¿ok? Y si vamos a cuándo fueron escritos los salmos, es 1000 años antes de Cristo. O sea, David estaba hablando de la crucifixión, estaba diciendo que se iban a contar los huesos, están diciendo que se iban a jugar sus propias ropas en el Salmo 22. Y esa es la parte, ¿por qué? Porque si nosotros nos ponemos a preguntar cuántas profecías se cumplieron en Jesús, vamos a encontrar que más de 300 profecías, más de 300, que esa es una probabilidad muy, pero muy, muy baja. Y eso es lo que hace. O sea, lo interesante de esto es que libros
que fueron escritos mucho antes de Jesús, ya narraban lo que iba a hacer Jesús. Es decir, dijeron que iba a pasar, que es lo que es una profecía, y esto pasa. Entonces, cuando uno lo ve en las profecías cumplidas, hay profecías cumplidas que se escribieron en el libro de Génesis. Hay profecías que se pusieron en Mateo, en Éxodo, que se dicen en Juan, en Deuteronomio. O sea, es impresionante la lista de profecías. Y entonces, ¿qué es lo que llama la atención de la profecía? Que pareciera, sin duda alguna, que Dios no concibe el tiempo como el hombre. ¿Por qué Dios puede hablar de algo que sabe que va a venir 1000 años antes? 1000 años antes puede saberlo o mucho más. Entonces, por eso es que Pablo entiende el poder de la profecía. El poder de la profecía no es adivinación, porque dentro de esto vamos a ver que Pablo y Silas son acusados por una bruja, porque la bruja utilizaba adivinación y ellos usaban la profecía. La profecía primero tiene que ver con lo que Dios puede mostrar y con que Dios da la certeza de mostrar. La profecía es una forma en que Dios junto al Espíritu Santo permiten ver un poco de su plan y permiten identificarlo, como lo pasa en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es tan importante pedirle a Dios esto? No es para sortear, porque la adivinación lo que busca es cómo lograr hacer cosas para el beneficio de uno, sino dentro de lo que es la profecía, es cuál es el plan de Dios para ti y cómo puedes confiar en ello. Y por eso Pablo nos entra a pedir de que nosotros pidamos por la profecía, porque lo que dice es que normalmente la parte de hablar en lenguas, la parte de comunicarnos con Dios es para nosotros, pero la profecía es una ayuda para los demás. Es una forma de ver cómo productivamente podemos ir en el campo de Dios avanzando cuando a veces no sabemos por dónde ir. Pero muchos de nosotros no le hemos pedido a Dios que nos ayude dentro del poder de la profecía, que nos muestre, que nos enseñe. Porque a veces decimos, bueno, a cierta edad, ¿para qué nos va a enseñar y esto? No, pero ¿cuál es el plan de Dios para mí? Rick Warren lo decía de una manera muy linda, y es que normalmente tenemos que preguntarle al Creador. Si nosotros quisiéramos saber algo, vamos a las instrucciones y vamos a saber cómo funciona. Y ahí está la instrucción, el manual, pero nuestro manual solo lo sabe Dios. Entonces, esas conversaciones con Dios es dime qué quiero, o sea, para no ir dando tumbos en la vida, ¿verdad? Dime cuál es tu plan, dime qué. Y esa es la parte de oración. Y esa es la parte interesante de la profecía. Por supuesto, la Biblia nos advierte de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque el falso profeta va a estar velando por su propio interés. Hay algo que le interesa a él para ir enviando ese mensaje de esta manera. Pero es diferente cuando el falso profeta se enfrenta a las profecías. Por eso es que lo que Jesús dice como profecía, yo lo puedo tomar como hecho. Por eso es que yo puedo tomar todo lo que Jesús dice como que es una verdad, porque lo está mostrando. Ya de ahí hay libros que hablan de todo lo que se ha ido cumpliendo de las profecías, por ejemplo, el libro de Daniel. Y de las profecías del libro de Daniel se han ido cumpliendo bastantes. Y vamos a entrar hacia eso, ¿verdad? Y las profecías de Daniel describía que iba a haber un reino que sería que oprimiría al pueblo elegido, que pondría nuevas leyes. Y hay todo un tema que Daniel ya de por sí ejemplificaba. Y entonces cuando nosotros vemos la lista de profecías del libro de Daniel, pues se van cumpliendo. Por ejemplo, Daniel habla sobre la crucifixión de Jesús. Daniel habla también sobre cómo ir cambiando Israel. Daniel habla sobre la importancia de lo que van entre los conflictos que se están dando hoy en día. Por eso mucha gente se centra en eso. Y el poder de la profecía se ve. Y son maneras en que Dios nos muestra de nuevo un poquito hacia adelante para que nosotros podamos sortear de mejor manera.
Por eso es que normalmente es una mala concepción creer que el Apocalipsis es un libro terrible. No es terrible, pero depende de dónde estés. Porque si nosotros vemos el punto de llevar el Evangelio a otros, es que cuando llegue el día final del juicio, no vamos a ver a nuestros seres queridos sufrir, como lo dice Apocalipsis. Entonces uno puede tomar ese libro profético y llegar a preguntarse qué puedo hacer yo para que las personas que yo amo no pasen eso. Y lo más importante es que conozcan a Dios. Porque la única y el único rol que se nos pone dentro de la parte bíblica es llevar el evangelio a los demás. Y es hablarles de Dios, acercarnos a Dios. De la manera en que esto sea conveniente, si es a través de leer, si es a través de ejemplos, si es a través de dar un libro, si es lo que sea, pero acercar cada quien a Dios. Y eso es lo que nos dice, por eso es tan importante la parte de la profecía. Porque de nuevo, cuando habla de lo importante que es este poder, es algo que nosotros podemos, pero no para tratar de cambiar nuestra suerte, sino para saber qué hacer hacia adelante. Y por eso es importante la profecía, porque las profecías nos dan una forma de tener fe y de saber que la palabra de Dios no se inmuta, no se rompe, no se cambia. Y por eso hay que tener cuidado, porque la profecía siempre va a ir en el lenguaje de Dios. Si uno no conoce la Biblia, la profecía puede ir hacia cosas que no están en la Biblia. Y entonces ahí estamos cayendo en la adivinación, que es la otra parte. Y que hay que tener mucho cuidado con eso. Ya se nos dice en la Biblia que tenemos que tener cuidado con la adivinación y todo este tema que no es el camino de Dios. Y ahí es donde es una parte. Pero la otra parte que me gustaría centrarme es justamente en la importancia del amor. Si ustedes ven 1 Corintios 13, es una de las más citadas cuando alguien se está casando. Es una de las lecturas usuales que se toma y es esta parte que dice, dentro de esto, ¿verdad? Quien no ama, el amor es paciente y bondadoso. Eso es 1 Corintios 13:4. Se cita toda la mayoría de matrimonios es el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y esto siempre se lee, pero quería detallarlo porque ya veíamos cuál era el concepto de la sexualidad en el matrimonio de Pablo, pero ahorita está dando un concepto de amor. Y no es el amor de las películas, no es el amor de la forma en que lo vemos en las series de televisión, donde tiene que haber pasión, romance, y no vaya a ser que se apague la llama del amor. Lo que está diciendo Pablo es que el amor se trabaja, y se trabaja porque de eso se trata el matrimonio. Pero ¿cuántas personas no logran soltar y al día de hoy todavía recuerdan todo lo malo que se hizo cuando se casaron, en la primera noche de bodas, a los primeros 3 meses? Y acá dice Pablo, si así vas a llevar tus relaciones, no va a haber amor, porque hay que borrar. Y es lo que dice, es borrar es poner la otra mejilla. ¿De qué me sirve llevar a mí la cantidad de cosas malas si no llevo también una contabilidad de la cantidad de cosas buenas? Porque esa sí no la marcamos y es impresionante. Por eso tenemos que ser certeros. Si vamos a llevar una cuenta de malas, buenas, pero ya Pablo nos dice que no, porque el amor es paciente. ¿Qué significa que sea paciente? Yo permito que la persona crezca y bondadoso. Es tratar con bondad. No es celoso. ¿Cuántas relaciones se arruinan por amores celosos, amores mentirosos, orgullosos u ofensivos? Y ahí creo que están todos los errores que uno puede cometer en el matrimonio. Lo primero es llegar al amor celoso, celoso muchas veces de matrimonios en cuidado, en que estás pasando, yendo a la iglesia, estás hablando demasiado sobre Dios, estás haciendo eso. Hay celos respecto a acercarse a Dios, como hay celos
respecto a acercarse a otras personas. Pero sabemos bien que los celos son desconfianza y baja autoestima combinados. Normalmente siempre es baja autoestima. Lo segundo es fanfarrón ni orgulloso. ¿Cuántos matrimonios se pierden por el orgullo? Es que yo siempre he dado, es que yo siempre he hecho, es que yo me sacrifico, es que... Entonces no estás amando, porque si lo estás haciendo por ti mismo, entonces no es amor. El amor no lleva una cuenta. Y por eso es que el orgullo siempre es uno de los grandes errores al momento de amar y amar al prójimo. Porque si yo lo hago por orgullo, venía, aplaudíme lo que te di, ¿verdad? Esperando a que nos den gracias por el regalo, pero para que nos miren, haciéndolo enfrente de la gente, haciendo fanfarria. Por eso es que habla de fanfarrón. Ese amor es difícil, no solo con el prójimo, sino también en la vida. Lo vemos mucho entre papás e hijos. Ah, yo te di, es que yo te crié, es que yo te alimenté. Eso es un trabajo. Eso no era opcional, eso no es algo de que sentirse orgulloso. Hay una excelente película de Denzel Washington que se llama Cercas, Ofensas en inglés. Y hay un discurso hermoso de Denzel Washington que le dice, ¿verdad? ¿Tú crees que esto, de la educación, la comida y eso? Le dice, no, ese es mi trabajo como tu papá. No es que te estoy haciendo un favor. Y es que a veces se nos olvida que hay trabajos, pero a veces el amor de padre al hijo es orgulloso. Es yo hice tanto y ahora, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Ese amor no puede crecer si es así, porque es la parte de bondad. Lo siguiente que nos dice es, no se irritan y lleva un registro de las ofensas. Ya la Biblia nos advierte que no nos vayamos a dormir enojados con nuestra pareja o con nadie, pero también no llevar esta cuenta de temas o ofensas recibidas. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de matrimonios que dice cuando yo tenía 16, cuando yo tenía 20, y resulta que la persona ahora tiene 80 o 90, 50 años recordando algo con dolor? No se puede llevar la cuenta. No es la misma persona de hace 16 que tenía 16 años y uno tampoco. Hay que permitirlo, hay que dejarlo ir. Pero es impresionante que todavía la gente se recuerde de eso y, y todavía lo mantenga fuerte hacia las otras personas. Luego dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y ahí lo vemos. Tantas personas divorciadas que se alegran porque el esposo o la esposa les vaya mal, que se alegran porque las cosas no salgan bien. Eso no es amor. Nosotros no nos podemos alegrar cuando a alguien le pasa algo mal. Que la verdad sale, pues que salga, pero no nos podemos alegrar, eso no es amor. Y nos dice, el amor nunca se da por vencido, las cosas se trabajan. Jamás pierde la fe y siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Y esa es la parte. ¿Y dónde vemos esto? Disectemos lo que dice Pablo con el hijo pródigo. ¿El papá fue paciente y bondadoso? Sí, fue paciente y bondadoso. ¿Por qué? Porque lo estaba esperando y cuando llegó lo recibió a brazos abiertos y le hizo comida y lo cuidó. El segundo, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. ¿El papá tuvo esto? No. El que estuvo celoso y orgulloso era el hermano, diciendo, ¿por qué no le sirven? ¿Por qué ellos sí le dan? ¿Por qué no me das a mí? Eso es su orgullo y fanfarronería. Pero el papá, al contrario, dio. Lo tercero, exige que las cosas se hagan a su manera. No. El hijo mayor, sí, sí quería que las cosas se hicieran como él quería que le dieran y tratar de ordenar al padre. El padre aceptó que su hijo regresó y lo dejó ahí. Si vamos a esto, no se irritan y ya registran las ofensas recibidas. No vemos en la parábola del hijo pródigo que el papá le diga, sí, pero te gastaste todo el dinero, deseaste que me muriera, te fuiste con tus amigotes a hacer esto. No, tampoco.
¿Se alegró de la injusticia? Por supuesto que no. Al contrario, estaba muy afectado. ¿Y se dio por vencido, perdió la fe o la esperanza? Y por supuesto que no. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que si Pablo nos dice que el amor es así, y si entendemos que Dios es amor, entonces podemos tomar estos versículos y darnos cuenta cómo Dios nos ama. Y podemos cambiarlo a decir, Dios es paciente y bondadoso. Dios no es celoso, ni orgulloso, ni ofensivo. Y esa es parte importante. O sea, el amor de Dios. Ah, nos da reglas, nos va a exigir que la hagamos a su manera, no, porque nos da el libre albedrío. ¿Lleva nuestras ofensas recibidas? Por supuesto que no, si no, ninguno de nosotros pudiera entrar al cielo. Si llevara todas las ofensas, tampoco lo hubiera hecho el ladrón arrepentido en la cruz. Y entonces, ¿por qué es tan importante? Porque al final nos dice que si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, sería un... Y es lo mismo que nos dice Jesús. Amar al prójimo lo es todo. Amar al prójimo lo es. Pero para amar al prójimo yo tengo que soltar tanto resentimiento, tanto dolor que no le hace bien a nadie más que, pero no, más que tal vez al enemigo que está feliz viendo cómo nos destrozamos, pero no a nadie. Soltar rápido. Y obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero si uno dentro de esto le anda llevando cuentas a las personas por lo que hizo hace 25, 30, 60 años, no se va a dar cuenta que las personas pueden cambiar acercándose a Dios, pueden ser mejores y pueden realmente crecer como personas. Y eso es tener fe en la humanidad y es darle la posibilidad. Yo sé que muchas personas cuando un alcohólico, un drogadicto, ya no creen en él, pero es nuestro trabajo como cristianos creer en estas personas, perdonar, ser rápidos y volver a hacer, aunque todos nos digan, ay, qué tontos, ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Por qué estás poniendo? Pero es porque esa es nuestra labor, es servir al otro y ayudarle en su camino a regresar a casa y es regresar a Dios. Y no se puede ser un camino para que las personas regresen a Dios cerrándole la puerta, sino siempre abriéndole las puertas de par en par.